pasado que te despiertas y no sabes si esta vida es tuya o solo una copia bien actuada de ti? ¿Te ha pasado que te sientes en una versión de ti que en realidad no elegiste? Hoy quiero hablarte de esta duda que incomoda, pero también transforma. De ese momento donde no sabes si estás despertando o en realidad te estás desmoronando. Vamos a hablar del trabajo de sombras. ¿Qué es? ¿Qué nos han dicho que es? ¿Y qué pasa en realidad cuando te atreves a mirar dentro de ti? Desde lo psicológico hasta lo espiritual, pero sin saltarnos el caos de todo lo que trae el renacimiento. No saber quién eres es el final, pero también es un inicio. ¿Te ha pasado que te despiertas un día y te das cuenta que tu realidad ya no encaja con lo que tú quieres para tu vida? Como si estuvieras a punto de renacer, pero sin saber en qué te vas a convertir. El despertar espiritual no siempre se siente como luz, a veces arde. Si yo pudiera ponerle algunas cartas del tarot al despertar espiritual, yo le pondría la torre. Eh, Todo esto que ustedes ven, todo esto que se creó, todo esto que ha pasado el día de hoy en mi vida, todo esto que hoy puedo decir, al fin salí de ahí, todo esto que me hizo moverme a donde estaba, que me hizo darme cuenta que me estaba alejando de donde yo quería llegar, fue 100% la torre y si la juntamos con el sol. A mí me gusta mucho hacer una lectura que se llama Celta, que es la torre en vertical y justo arriba y cruzada el sol, porque esto significa que se va a caer, se va a caer, va a doler, tenemos que empezar de cero y el sol es, no solo se va a caer, sino lo vas a ver todo. Y así se siente el despertar espiritual a veces. Bonsoir, mes amis, bonchans, y yo soy Vika, este es el capítulo 12, va a ser un especial sobre el trabajo de sombras, qué es el trabajo de sombras, cómo abordamos el trabajo de sombras y por qué suena tanto en el mundo espiritual y lo marcan tan importante. Siempre que me preguntan sobre lecturas de tarot, que me preguntan sobre trabajos de velas, que me preguntan de un montón de cosas, yo lo primero que les quiero contestar es, ¿y ya hiciste tu trabajo de sombras? Porque cada vez que tú quieras crear, que quieras manifestar, que quieras hacer un montón de cosas, lo primero que deberías de trabajar es tu sombra. Yo sé que siempre que te dicen, ay no, es que si tú vas a empezar en el mundo espiritual, hay que hacer trabajo de sombras. ¿Y qué es este trabajo de sombras, no? Creo que se habla tanto y se habla tanto y se da por sentado que las personas conocen de qué nos estamos refiriendo, que hasta da pena preguntar. ¿Y qué es un trabajo de sombras? Como les dije, todos los capítulos están ligados y este va ligado directamente con el capítulo de quién quiero ser, hacia dónde voy, pero aquí vamos a hablar desde la raíz. Estos 3 capítulos que van a ser especiales, si no me equivoco, van muy ligados entre ellos porque pues no puedes hacerte este tipo de preguntas sin trabajar en los otros y hacerles un video de 5 horas explicándoles todo esto es sumamente tedioso, entonces lo voy a dividir en capítulos. Te das cuenta que tienes que empezar a trabajar tu sombra cuando quieres manifestar algo en tu vida, quieres poder lograr cosas en tu vida, quieres tener abundancia y sientes un bloqueo. Antes yo hacía muchos rituales como de abertura de caminos, como de un montón de cosas, pero ¿y si no has trabajado tu sombra? ¿Qué es lo que vas a abrir? A ver, te escucho. ¿Qué es lo que se supone que puedes abrir y puedes manifestar y puedes crear en tu vida si no quieres voltear a ver lo que hiciste y ver si todo funciona? En el mundo espiritual hablamos mucho sobre entrar, limpiar para que llegue lo nuevo. Por ejemplo, si tú quieres abundancia en tu vida, no sé, no puedes tener la alacena llena de comida podrida, porque cuando llegue la nueva comida, se va a podrir. Entonces, por eso insistimos tanto en la limpieza, por eso a veces yo tengo como episodios muy severos de limpieza, porque si no limpias, si no creas, si no te preocupas por toda esta limpieza, las cosas empiezan a ser sumamente complejas. El trabajo de sombras más importante es empezar a limpiar área por área. Por ejemplo, las áreas que yo empecé a trabajar el año pasado
eran las emocionales. Según yo, como no sabía dónde empezaba, pues empezamos por el final. ¿Quién era Oz? ¿Qué pasó con Oz? ¿Qué representó Oz en mi vida? ¿Por qué llegó a punto a mi vida? ¿Las relaciones que estaba teniendo? ¿Por qué eran patrones repetitivos? ¿De dónde venían estas cosas? ¿Qué era lo que tenía que ver de estas personas, estos espejos que me mostraban? Y todo era hacia mí. No les voy a negar, el trabajo de sombras es muy doloroso porque es revisar qué he hecho, qué ha pasado, y si no lo he hecho yo, lo hicieron mis papás. Y si no lo hicieron mis papás, lo hicieron mis abuelos, sus padres de mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos. ¿Quién lo hizo? Entonces empiezas a ver tu linaje, empiezas a ver la historia, empiezas a reconocer a las personas y el dolor y el sufrimiento de estas personas, empiezas a querer sanar ese dolor y sufrimiento, pero aún así lo sientes tú también. No puedes hacer un trabajo de sombras sin transmutar esa energía a través de ti. Por ejemplo, lo más fuerte que yo he hecho de mi trabajo de sombras es reconocer a los no nacidos. Cuando tú reconoces en tu linaje a la gente que no nació y tomas tu lugar correcto en tu linaje, que sea más fácil que tú puedas tomar todo el poder de tu linaje y de tu sangre y de tu vida, porque ya sabes quién eres. Quizás no era lo que tú tenías en mente, quizás no eran cosas que creías que eran importantes, pero cuando empiezas a tomar estos pasos para llegar a ese camino, para ver cuál es ese sendero, ahí vas viendo qué cosas sí, qué cosas no, y a veces esto te hace regresarte a una vida, a un momento, a una situación en tu vida que tú dices, ok, yo no me acordaba que esto había pasado, está bien, esto está feo, parece que pasó esto, si pasó esto, ¿qué puedo hacer al respecto? Y empiezas a desglosar toda tu vida. A mí me gusta mucho y a mí me llama mucho la atención cómo nosotros podemos ignorar nuestra vida, ignorar lo que nos rodea, ignorarlo todo por completo y luego nos preguntamos por qué suceden las cosas. Es muy común que tú en tu vida hagas cosas por patrones cíclicas. Les digo, por ejemplo, si yo junto a todas las parejas masculinas que he tenido, tenían muchísimas cosas en común. O sea, los puedo ver y te voy a decir, no sé, este era alto, este era chaparro, este era güero, este era moreno, y eran completamente distintos, pero si yo agarraba puntualmente un tema, que creo que el que a mí me sorprendió mucho fue el padre ausente, todas mis exparejas tuvieron un padre ausente. Todas estas personas que me hicieron daño, que fueron malas parejas conmigo, que esto, que el otro, tuvieron un padre sumamente ausente. Y parecía que para ser parte de mi vida tenían que tener un padre que los juzgara mucho, que fuera muy duro con ellos y que no estuviera. Y quien cuidara de ellos fuera su madre. Entonces yo veía este espejo y decía, pero ¿y esto dónde queda? ¿Esto dónde cabe? Y empecé a analizar toda mi vida y dije, este espejo viene de aquí. Gracias, ya lo entendí. Agradezco mucho poder romper este patrón. Ya entendí que era lo que querías que viera. Me queda claro que está sucediendo A, B y C. Muchas gracias, universo. Ya entendí el mensaje. Se van a dar cuenta que a lo largo de la vida y a lo largo de sus vidas, esto podría ser repetitivo y también parte del trabajo de sombras es agradecerle al universo. Porque si tú estás desde un lenguaje del rencor, desde un me hicieron esto, a mí me pasó esto y no sé qué, si estás con ese lenguaje, evidentemente el universo va a decir que quiere más de esto o qué. Creo que no he entendido. Creo que le voy a dar más de lo mismo. Creo que quiere seguir en ese mismo ciclo. Sí, yo se lo voy a dar. No solo es aceptar que hay cosas que tenías que vivir. Yo he dicho mucho esta frase últimamente que es, no sé qué es lo que se supone que debo de aprender de esta situación, la acepto y la agradezco. Con estas nuevas herramientas que tengo, voy a actuar distinto. No sé por qué está sucediendo esto, no sé qué es lo que se supone que va a suceder, pero gracias y aquí ya acabó. Ya lo entendí, ya no necesito más de esto, muchas gracias. Y antes era más común que yo me enojara, que yo hiciera un berrinche, que yo hiciera muchísimas cosas, porque no entendía que el universo me lo estaba poniendo en mis manos, porque yo lo necesitaba ver,
que el universo me ponía esta situación una y otra vez porque yo la necesitaba ver, porque necesitaba rodearme de esa energía, porque el universo estaba muy preocupado porque no estaba entendiendo el mensaje. Y yo, pero ¿cuál mensaje? ¿Por qué no me mandas WhatsApp? Yo ya no quiero mensajes así, ya no quiero verme en espejos, ya no quiero verme en situaciones como estas. Mándame WhatsApp, universo, no hay pedo, yo lo descifro. Creo que todos hemos sentido esa, ya, güey, ya no sé qué quieres, pero ya. Y yo siempre lo tengo con el universo porque les juro que cada vez que hago una tirada y sale la torre, despertar espiritual, trabajo de sombras, se va a derrumbar todo lo que construiste y vamos a empezar de cero, yo me quedo. ¿Pero qué hice mal? ¿Por qué no mejor me dices que hice mal? Y lo intentamos arreglar. Entonces cuando sucede todo este tipo de cosas, yo solo digo, ok. Antes me daba muchísima ansiedad, porque por ejemplo, una de estas veces que me salió la torre, había sido el ritual de Noche de San Juan, yo había manifestado y había hecho y deshecho, y me sentía yo la más en sintonía con el universo. En la mañana siguiente tenía mucha ansiedad, me leí las cartas, la torre. Y yo, ¿por qué? De todas las cartas que tenías, ¿por qué? Y yo dije, ay, no, no otra vez, no otra vez. ¿Se va a repetir otra vez? ¿Otra vez se va a repetir? No. Y yo estaba a punto de entrar en crisis, no sabía qué iba a pasar, solo sabía que no iba a ser bonito. Y entonces abrí mi teléfono, estaba en Instagram, me salió la etiqueta de un chavo con el que estaba saliendo y vi la etiqueta de este chico, abrí como para ver qué era y lo etiquetaron en las fotos de su boda. Y yo, ok, creo que me enojó porque ya la veía venir y me asustó que el tarot fue como de, aquí lo tienes, ¿eh? Es tu responsabilidad, ¿qué vas a hacer al respecto? Y yo, no, a ver, power. Entonces fui en molesta con este chico, le dije, ¿qué onda? No sé qué. Y me puso de nuevo el espejo con punto. Punto, cómo había reaccionado estando en su situación, etcétera, etcétera. Y este chico actuó de una forma muy infantil, que se supone que es como de la edad de punto más grande. Y punto todo el tiempo dice, es que yo soy un viejo para ti, yo son 4 años, mamón. Y este muchacho tenía como 6 años mayor que yo. Y yo me quedé como, la edad es un número. O sea, la edad 100% es un número que usamos sin entender qué estamos haciendo. A mí me dio coraje porque yo dije, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué tienes que ser tan infantil? ¿Por qué no puedes decir simplemente, se me resbaló, güey, perdón? A querer decir que tu vida y que tenías que hacerlo porque era un compromiso. Chico, puedes decir simplemente, eras mi canita al aire antes de casarme, o yo qué sé. Y creo que uno se quedaría como de, ok, pero no dirías nada. Pero en cambio de, no, es que yo me voy a morir y quiero casarme antes de morirme porque no sé cuándo más tenga la oportunidad. Y ahorita está vivo y coleando, ¿no? Y yo, para, para estar a punto de morirte de una enfermedad terminal, yo te veo muy vivo, la verdad. Perdóname, pero yo te veo como si nada. Y si intentamos ver el trabajo de sombras desde otra perspectiva, como lo es la psicología, podemos decir que es una crisis de identidad. Para poder construir algo necesitas unas bases sólidas y el trabajo de sombras es revisar tus bases. ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Cómo es tu salud emocional? ¿Cómo es tu relación con la gente, con tus amistades, con tus parejas, con tus exparejas, con la gente con la que antes hablabas? ¿Qué es lo distinto a la gente que ahora te rodea? Eso es el trabajo de sombras, es un proceso que quizás te haga sentir roto, pero es un proceso. Hoy estás aquí, mañana vas a estar allá. Les digo, esta temporada es Ave Fénix. La idea es, para renacer, hay que pasar por algunas etapas que no van a ser bonitas, que puede que duelan. Si nos vamos a la mitología del Ave Fénix,
se hace cenizas para luego regresar a la vida. Entonces, al igual que el ave fénix, al igual que la torre, es hacer puré todo lo que creías que existía y conseguir formas de pensar distintas y revisar todas las formas de pensar que tienes a tu alrededor y ver cuáles si están en sintonía con lo que tú crees. Y como les he dicho en otros capítulos, a veces no es que tú construiste esta vida, es que se construyó por la gente que te rodea. Entonces, ok, puede que sea perfecto para ti, puede que te guste muchísimo, o puede que no te sientas cómodo con esta situación. Y si no te sientes cómodo, no sabes quién eres, de repente llegaste a un punto, volteaste alrededor y no sabías quién estaba a tu lado y por qué estaba a tu lado, significa que tenemos que empezar de nuevo, significa que tenemos que cambiar muchísimas cosas. Y también es muy pesado porque la gente nos ha enseñado a esconder estas cosas, a fingir que somos sumamente fuertes, a decir, ok, me dolió, me voy a poner un curita y voy a fingir que no me dolió. Y cuando haces esto, no solo te endureces, sino que tu trabajo de sombras no sirve. Porque si ya sabes que tienes un moretón aquí y que te lo tienes que cuidar y tienes que sanar ese moretón, ¿de qué sirve que le pongas capas y capas de pintura si quizás no se va a quitar el moretón? ¿Qué tal si es una herida más grande? Si le pongo capas y capas de pintura, simplemente se va a hacer más grande, se me va a hinchar la pierna, no voy a poder caminar. Ese es el trabajo de sombras. A mí me pasó esto, yo lo viví de esta forma. ¿Qué necesito hacer para liberar esa situación? Quizás necesita escribirlo, quizás necesita cantarlo, quizás necesite buscar ayuda psicológica, quizás necesite mil cosas. Ok, ¿y qué necesito entonces para empezar? Creo que todos sabemos dónde nos duele, porque para empezar es el tema que siempre vamos a hablar, dónde nos duele. Porque es el tema en el que vamos a explotar si alguien dice algo, porque es el primer tema que vamos a utilizar en defensa, ¿dónde nos duele? Y si yo ya sé dónde me duele, ¿por qué no lo trabajo? Evidentemente tú sabes de qué pata cojeas, tú sabes qué cosas te complican, todo mundo lo sabe, pero creo que tomar el valor y la responsabilidad de hacerlo solo es propio. Y el trabajo de sombras no se trata de definirte, se trata de desarmarte y volverte a armar. Por ejemplo, yo les dije en otros capítulos, ¿no? Parte de mi herida de abandono es que se me dejó en un lugar muy problemático, en una situación muy problemática, por situaciones muy problemáticas, y me pasaron cosas horribles. Entonces, mi niña chiquita dice, no nos podemos quedar solos porque nos van a hacer cosas horribles. Y yo tuve que abrazar a esta niña chiquita, tuve que decirle que todo iba a estar bien, tuve que hacer ese apapacho que nadie le hizo a esa niña chiquita para hoy podértelo contar sin siquiera llorar. Hoy puedo hablar de esa historia y simplemente pasó, o sea, no sé por qué pasó, al día de hoy no le tengo una definición, pero yo sé que tenía que pasar porque en caso contrario no existiría la persona que está hoy enfrente de ustedes. Entonces, son todos estos pasos que digo, con razón, y admitir que pasó, abrazar a esa niña chiquita, hacer todo este trabajo de sombras que es, ok, me pasó A, entonces B, entonces ya hicimos C, ya está toda esa situación bien. Y entonces, ¿cómo me afecta a mí el día de hoy? ¿Eso me define? ¿Eso define alguna cosa de cómo me comporto? Y el trabajo de sombras es muy extenso porque quizás solo tienes una situación, quizás solo fue algo muy absurdo, ¿no? Como la típica de que tú le estabas hablando a tu mamá y tu mamá te ignoraba, pero era porque insistías mucho y quizás hay que abrazar tantito a ese niño chiquito, a esa niña chiquita, pero no es el mismo trabajo de sombra hacerlo en algo tan puntual que sea, no sé, por ejemplo, películas que me gustan mucho, Matilda, que si lo metes a este cuarto de castigo con este tipo de situaciones, pues esa herida sería muchísimo más fuerte. Y también te pregunto, evidentemente sabes a qué me refiero, sabes cuáles son tus heridas. Entonces, ¿qué parte de ti aprendiste a esconder solo porque querías encajar? Generalmente es el eco de lo que tú querías ser, hacia dónde querías ir, las situaciones que quisieras que fueran parte de tu vida. Eso es lo que termina sucediendo. En lugar de manejarnos con nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras fortalezas,
nosotros vivimos mintiéndole a toda la gente y poniéndonos máscaras. Y cuando te pones estas máscaras, llegas a caminos que quizás nunca hubieras querido recorrer, pero ahora ¿qué vas a hacer si están enfrente de ti? Que creo que eso es muy importante reconocer del trabajo de sombras. No solo es muy difícil, pero te van a llevar a un camino. Y aunque lo trabajes o no lo trabajes, tú vas a llegar a un destino que se va a construir con todo lo que estás haciendo. Creo que por eso no soy tan fan de que otras personas hagan mis rituales o hagan mis cosas y no soy fan de hacerlo a otras personas porque es mi historia y es mi vida y yo debería ser capaz de construirme, porque si no lo soy capaz, ¿cómo voy a construir algo más? Creo que por eso mi magia es tan distinta porque es más interna y es más central y es más hacia mí y a la gente que yo toco, a diferencia de cualquier otra magia, porque ellos utilizan deidades, ellos utilizan muchísimas otras cosas que yo no uso. Yo venero deidades, yo tengo seres por todos lados, pero yo no les pido que hagan estas cosas por mí. Yo se lo pido al universo, que es mi yo supremo, que me ayude a ver hacia dónde tengo que ir. Pero todo lo demás lo hago yo, desde mi mente, desde mis manos, desde mis pasos. Todo es propio. Y todo esto empieza con un trabajo de sombras, todo esto empieza con ver qué es lo que duele, con ver qué es lo que necesito cambiar de mí. Y también estoy consciente que hay una desconexión terrible entre qué es espiritual, qué es lo que deberíamos de hacer. Puedes simplemente no querer trabajar tu sombra y está bien, porque les digo, vas a llegar a algún lado. Esa es la inercia con la que vivimos que a mí realmente me da ansiedad, porque no importa lo que hagas, vas a llegar a algún lado. No importa si lo intentas, no importa si no lo intentas, no importa si no quieres levantarte de la cama, no importa lo que hagas, vas a llegar a algún lado. Trabajes tu sombra o no trabajes tu sombra, estés condenado a repetir la historia de tus padres o no la hagas, vas a llegar a un lado, quieras o no. Eso es lo que creo que en general del mundo espiritual a mí me dio mucha ansiedad verlo, porque podría llegar a donde se supone que debería de llegar, que podía manifestar cosas y todo, pero eran vacías y aún así llegaban. Y eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención, porque es muy distinto y es muy difícil ver cómo funciona la vida hasta cierto punto. Y evidentemente he escuchado el perdona a quien te hizo daño, agradece todos los días y vibra alto, pero puedes no hacerlo. Y si te nace, hazlo. Si no te nace, no lo hagas. Eh, con la nueva deidad que estoy intentando ver qué sucede, porque mucho tiempo he pensado en pactar cosas, pero me he dado cuenta que pactar significa dar parte de mi energía y de mi poder, y creo que no va por ahí, pero lo que más se me dice es cuál es la verdad. Puedes ser una persona horrible, puedes desear cosas horribles, pero dime la verdad. Y eso me llamó mucho la atención porque es la forma en la que yo me muevo en las relaciones de pareja. Puedes querer cosas horribles, puedes hacer lo que tú quieras y yo estaré ahí siempre y cuando me digas la verdad. Y eso es interesante porque me hace pensar que quizás, aunque yo jamás he pactado con esa deidad, sí tengo formas de pensar que me acercan a esa deidad. Y da miedito cómo todo en realidad se va alineando y nosotros solo somos un peón en el ajedrez, ¿no? Y creo que lo más importante y lo que a mí me ha hecho abrir los ojos hacia qué es el trabajo de sombras es darme cuenta que ya no quería lo que tanto había soñado. Darme cuenta que yo iba a ese trabajo donde se me pagaba muy bien, donde tenía amigos de trabajo, donde tenía una rutina estable y ya no era feliz. Y eso me hacía sumamente triste y regresar a mi casa con la pareja con la que me iba a casar y se supone que era sumamente feliz, me hacía triste. Todo esto me daba muchísima tristeza y ansiedad y ahí es cuando me di cuenta que todo tenía que cambiar. Y tenía que cambiar desde los cimientos, porque si la inercia de la vida me había llevado a ese lugar, significaba que constantemente lo construí desde mi ignorancia. ¿Y qué sucedería si esta incomodidad no es una falla, sino es una señal de que estamos renaciendo? Y bueno, como creo que ya se han dado cuenta, todos los especiales o tienen una tarea o tienen un trabajo y en este caso les voy a cerrar este especial con un ejercicio más o menos como lo fue el otro capítulo especial que creo que este va a salir antes que el que les grabé esa vez. Pero en fin,
Es un ejercicio en el que les voy a contar algunas cosas, vamos a escribir, vamos a darnos unos minutos, algo corto, para ir viendo cuáles son los trabajos de sombra y cómo los empezaríamos. A lo largo de esta temporada les voy a hablar de varios libros que he utilizado, pero también la temporada anterior trajo varios libros y entre ellos es Ruth Nieves. Y Ruth Nieves decía mucho que ella inició su trabajo de sombras diciéndole a su cerebro, ya soy adulta, lo que me pasó en su momento siendo una niña, hoy ya lo puedo manejar, necesito saber qué pasó, necesito saber qué cosas estamos guardando, necesito esa verdad, mi verdad. Esto era algo que se repetía constantemente cuando quería desbloquear este tipo de recuerdos. Y es muy común que uno tenga que abrir este tipo de diálogos con uno mismo porque el trabajo de sombras se llama trabajo de sombras porque es algo que tu mente conscientemente bloqueó y dijo, esto no pasó. O sea, tu mente dijo, esto es muy fuerte, esto no lo vamos a hablar, esto no pasó. Y no estoy hablando de situaciones en las que has sido partícipe en una situación en la que te han hecho mucho daño. Pueden ser cosas muy sencillas como, les digo, esta parte de sentirte ignorado por tu madre, aunque en realidad quizás tú hablabas mucho, pero tú hablabas mucho y tu mamá estaba trabajando o cualquier situación similar, nos hace recordar que quizás ahí había algo que sanar. Y es a entenderlo, es aceptarlo, decir, ok, este ya lo hice, ahora que sigue. Y tú no puedes construir a tu verdadero yo si estas partes en tu mente están en la sombra o en la oscuridad. Las reflexiones y el autoconocimiento es muy importante, por eso mucha gente dice que sigamos diarios, que escribamos nuestros sueños. Yo le decía mucho al universo, muéstrame en sueños qué pasó y siempre fueron hilos de pensamiento que yo decía, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué se me ocurre? Y así es como yo fui desbloqueando toda esta parte de la sombra de mi mente. Y yo siempre les voy a decir, repasa tu infancia. ¿Qué situaciones te dan asco, miedo y vergüenza? Un niño no tiene ascos, no tiene miedos y no tiene vergüenzas. Un niño es inocente. Entonces, si tú tienes asco, miedo, vergüenza, estas emociones que en realidad son más adultas o que se llegan a sentar en una edad adulta, hay que revisar qué sucedió. Por ejemplo, yo hablo mucho de la infancia por emociones, porque quizás no puedas desglosar punto a punto qué comiste desde maternal hasta secundaria, prepa, pero sí puedes desglosar esas situaciones en las que te sentiste incómodo, en las que sucedió algo que tú como adulto le quieres describir a tu yo infante que ya pasó. Y por eso es muy importante como ir viendo qué cosas reprimidas encuentras. Quizás lo puedas hacer en psicología. A mí esto en realidad no me funcionó porque mi forma de pensar es muy rara y suelta datos a lo loco y a veces me dejaba más en crisis. Entonces yo prefiero tomar un momento en el que esté haciendo X cosa, comiendo, haciendo de comer, haciendo el súper, limpiándole la caja a los gatos, qué situaciones me daban asco, qué situaciones me daban miedo. Por ejemplo, algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que a mi mamá le encantan los ángeles. Yo no podía ver los ángeles. Yo no podía ver esa figura con alas. Me daba terror, me daba muchísimo miedo. Y el día de hoy, donde trabajo, hay figurillas de ángeles. No me di cuenta hasta que llevaba 2, 3 meses ahí y dije, ah, caray, ¿por qué hay ángeles aquí? Y es eso, que como yo lo tenía tan metido en mi cabeza, no le di esa importancia porque para mí no era relevante. Y luego te das cuenta que tu yo de hace 2, 3 años se hubiese sentido muy incómodo en ese lugar. Tu yo de hoy dice, es una figura que no significa nada para mí. Ya me dijo esa figura qué representaba y qué había sucedido. Entonces para mí ya no significa nada. Y también hay que ver qué situaciones te juzgaron, te hicieron sentir incómodo, sucedieron cosas raras. Es revisar y si no te acuerdas, les digo, al igual que yo no me acordaba de mi vida de más o menos a mis 13, 14 años. Entonces tuve que desempolvar 13, 14 años, quizás hasta 15 años de mi vida,
qué me pasó, qué me hizo sentir incómoda, qué situaciones me rodeaban en mi vida, fue revisar poco a poco qué había pasado. Y les digo, una vez que ya dijiste, los ángeles me dan terror. ¿Dónde había ángeles en la casa? ¿Qué representa ese nombre? ¿Qué, qué significa? ¿Serán las plumas lo que me incomodan? ¿Qué es? Y les digo, ir poco a poco desglosando. ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué es lo que está sucediendo? Trabajar la sombra es muy difícil. A mí me llevó 2 años poder hablar prácticamente de lo feo que me había pasado. Y yo sabía que me habían pasado cosas por reacciones de familiares y amigos. Yo sabía que había algo, pero no sabía el qué. Y cuando lo fui encontrando, me di cuenta, había algo mucho más allá. Yo desde siempre fui una persona muy a la defensiva, que no le gustaba que se le acercaran, que no le gusta el contacto físico o la sensación de la piel. E ir trabajando mi sombra me hizo darme cuenta de dónde venía y a veces puedo disfrutar de un abrazo, a veces puedo disfrutar de la compañía de una persona, puedo disfrutar de sentirme acompañada, cosa que antes no lo podía hacer y me hacía una persona muy complicada para rodearse porque yo no me sentía cómoda no quería ni que me agarraran la mano. No sé si me explico. Y también buscar qué cosas son positivas, qué cosas son negativas. No es como que vas a abrir tu trabajo de sombras y vas a empezar a ver todo un desastre. No, vamos poco a poco, vamos paso a paso. Yo les digo, un diario, una libreta, un archivo en Drive, un chat de WhatsApp. Escribe todo lo que se te venga a la mente. A veces yo empiezo mis escritos así. Simplemente vacío todo lo que tengo en la cabeza. ¿Qué siento? ¿Qué me pasó? ¿Qué es lo que estoy pensando? El día de hoy a mí me hace sentir incómoda porque yo sé que si escribo A, B y C de tal forma, probablemente sucedan y probablemente me dé cuenta de qué pasó. Entonces yo sí estoy como de, no lo quiero escribir porque si lo escribo es verdad y si es verdad entonces va a pasar y si pasa quizás no es algo que quiera el día de hoy en mi vida. Identificar cuál es su origen, qué es lo que pasó, qué es lo que te recuerda, qué es lo que en tu vida estás repitiendo por esto, qué reacciones tengo yo en el presente por esta herida. Por ejemplo, les digo, esta herida que yo tenía me hacía ser sumamente agresiva. Yo no sabía que mi agresividad venía desde allá. Yo no tenía ni idea. Yo creí que era normal. Y siempre va a ser importante empezar a llevar estos trabajos con un psicólogo porque te puede ayudar muchísimo. Les digo, al principio a mí me fue muy útil porque yo ni siquiera sabía qué tenía que desenmascarar y tenía mucho miedo de desenmascararlo. Y mi psicóloga era como de, miedo, miedo, ni siquiera me va a hacer dar un paso para atrás para aventarme del barranco. Y yo era como de, no me quiero mover de aquí, aquí estoy bien, ¿por qué tenemos que hacer el trabajo de sombras? ¿Quién te dijo que era útil para algo? Y creo que también es importante hablar de qué es lo que esperas una vez que termines el trabajo de sombras. El trabajo de sombras es una de las cosas más difíciles con las que me he enfrentado, porque al día de hoy me he dado cuenta que solo hice lo más vistoso, lo más sonado, lo que en teoría debió de ser lo más pesado, pero en realidad no fue así. Empecé a trabajar las orillas y el día de hoy que estoy, una de mis ex amigas de la oficina dice algo así como de, ya que estás limpiando la cloaca. Yo no quería limpiar ninguna cloaca, ¿cómo les explico? Pero me he dado cuenta que tengo amistades mucho más fuertes, que puedo tener un diálogo mucho más profundo, que tengo una percepción del mundo, de lo que sucede, las cosas que suceden, mucho más abierta y clara, que esto también se refleja en mi salud, en mi peso, en mi energía. Muchas me dicen, es que eres muy madura y lo ves todo. Pues sí, porque ya me tocó trabajar con las cosas más difíciles. Me siento mucho más centrada. Eso no significa que en febrero tuve crisis, porque me tocó ver lo más feo de mi trabajo de sombras que tenía que empezar. Me enseñó febrero que he estado haciéndome pato 28 años y que ya fue suficiente. Si quiero vivir en la ignorancia completa, es mi vida, pero voy a tener que admitir que estoy viviendo en la ignorancia y
también esto ha aumentado mi creatividad. Trabajar mi sombra me ha ayudado a escribir Cielos Tormentosos. Eh, Cielos Tormentosos es la historia de un despertar espiritual. No es mío, tiene cosas mías, no es de mi mamá, tiene cosas de mi mamá, es parte de mi linaje femenino y masculino. Estoy haciendo una historia dramatizada de 1000 partes que no tienen que ver directamente conmigo y al mismo tiempo tienen que ver conmigo y con toda la gente que me rodea. Hay partes que ni siquiera son de mi linaje, sino que son de mis amistades, son cosas que me han contado. Y yo digo, sí, esto me gusta para Cielos Tormentosos. Lo voy a modificar de X y Z forma para que entre en Cielos Tormentosos. Existen 1001 formas de trabajar la sombra. Existen muchísimas formas en las que puedes abordar esta sombra, pero yo te digo que empieces poco a poco. ¿Qué te incomoda? Cuando tú tienes una pareja, ¿qué te incomoda? ¿Qué es lo primero que sucede? Si has terminado una relación, si no has tenido una relación, ¿por qué no has tenido una relación? Empecemos desde el final. No hay necesidad de trabajar desde el principio. Empecemos desde el final. El último chico con el que salí me ignoró una semana y luego fingió que no me ignoró una semana. Entonces estoy viendo un chico que no puede reconocer la verdad. ¿Y eso qué me recuerda? En fin, mes amis. Bonsoir, bon chance, un journée maravilloso. Y creo que lo que más quiero destacar del trabajo de sombras es que aunque no sepas hoy quién eres, puedes estar contigo. Eso también es una identidad. Que estás cambiando en el silencio, sin que nadie te vea, sin que nadie te escuche. Paso a paso vas subiendo esta escalera, que es tu meta. Así que no tener respuestas es una forma de empezar. Y les digo, muchos te van a decir, es que todo empieza en la infancia. Y sí, todo lo que no pudiste ver en tu infancia es lo que construyó el adulto de hoy y es lo que está pasando hoy y es lo que no quieres ver, lo que se te está recordando una y otra vez. Pero yo le digo al universo, no tengo tan buena memoria. Sí, soy neurodivergente, pero voy a fingir que no tengo tan buena memoria. Entonces, lo último que me pasó fue esto y eso me recuerda que creo que a nada. Ok, a ver, nos vamos con el último situación en la que salí con una persona. El chico que se casó. Ok, no quiere ver la realidad, me ignora. Y es el segundo, ¿no? Punto. No quiere ver la realidad y luego me ignora. Es el tercero. ¿Qué realidad no estoy queriendo ver, mis amigos? En fin, creo que eso ya. Ya, si te vas a caer, cáete de una vez. Ya, si lo que tienes planeado es derrumbarte, hazlo de una vez. Ya, por favor. En fin, mis amis, espero les haya gustado mucho el capítulo. Espero entiendan más o menos de qué me refiero. Y si no, les voy a hacer una parte 2 de trabajo de sombras. A ver qué se me ocurre. En fin, mis amis, bonsoir, bon chance, c'est un journée maravilloso. Y voy por la Yolita. Y bueno, mis amis, ya se la saben. Su me gusta, su comentario, suscribirse al canal. Y si no, garritas y dientitos. Garritas y dientitos, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, mamá, ya suéltame! Yo quiero que la Yolita me baile la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante y pelusa por detrás. ¿Qué pasa, Yolas? ¿Qué pasa, Yolas?